cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla. Ha sido bastante interesante hoy, pero vamos a dejar que el profesor José Vicente Sierra se presente y nos diga realmente, profesor, cómo es la coordinación ahí en el Centro Regional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Un saludo a todas las maestras y los maestros, los estudiantes de Linares Alcántara y bueno, del estado de Aragua, porque entendió que Cultiva va mucho más allá de Linares Alcántara. Bueno, saludos a Xiomara, bueno, en casa, ¿verdad? Que estaba aquí con nuestros hermanos, Kiramara, y bueno, esta gran familia de Cultiva FM, y bueno, yo muy contento de estar aquí, participando entonces en este programa que, bueno, se convierte, espero se convierta en un espacio de tribuna para los maestros y las maestras, el desarrollo entonces de lo que es el Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Aragüeño, que precisamente, bueno, ese es parte del trabajo que vamos realizando en el Ministerio de Educación, una de las líneas fundamentales del Ministerio de Educación, producto de lo que fue la consulta por la calidad educativa. En esta consulta, el 53% de los consultados dijo que para mejorar la calidad de la educación es necesario la formación de nuestros maestros. Bueno, y para eso tenemos todo un gran equipo, dentro de lo cual está, bueno, el compañero Jory Navarro, quien hacemos desde esa historia del magisterio aragüeño, porque el sistema está construido desde los legados del magisterio venezolano, y principalmente, bueno, Aragua fue vanguardia en esas propuestas, la sistematización de experiencia, por ejemplo, que es el centro de nuestro trabajo. Se me está adelantando mucho, profesor. Vamos a... Pero eso es, pues, porque tenemos muchas cosas para decir en esta mañana. Porque, ¿cuál es la intencionalidad de este espacio conversatorio pedagógico a través ahora de Cultiva 98.3 FM? Bueno, ya el profesor ha adelantado un poco, ¿no? Es fomentar ese debate pedagógico para la investigación, la formación, ese debate de ideas transformadoras del magisterio, no solo profesor del ese magisterio de Linares Alcántara, sino de toda la nación venezolana. Ese cambio de paradigma educativo tradicional a un paradigma educativo sociocrítico, transformador, del docente hacia el estudiante y hacia toda esa comunidad educativa, fomentando esa calidad educativa. Realmente esa es la intencionalidad de este espacio. Profesor, pero vamos a, antes de irnos a un corte, la profesora Xiomara está allí bien pendiente, algunas efemérides de este glorioso mes de enero. El 1 de enero de 1873 se establece el matrimonio civil en Venezuela. ¿Qué le parece, profesor? Muy bien. Claro, bueno, fue una reivindicación de la ciudadanía de los venezolanos y las venezolanas. Y el Día Internacional de la Paz. El gobierno bolivariano siempre ha estado llamando a la paz, todo en el marco de la paz, realmente. Y el 7 de enero se descubre la faja petrolífera del Orinoco. Y este es importante, ¿verdad? El 10 de enero muere Ezequiel Zamora, en el año de 1860. Le dispararon desde un campanario de una iglesia. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto, profesor? Bueno, y para los maestros y las maestras, nuestros estudiantes, ¿verdad? Ezequiel Zamora, el general de hombres libres, que bueno, más que ya es que su funeral también ahorita se va a celebrar el 1 de febrero, ¿verdad? De 1817, nace Ezequiel Zamora. Quiere decir que este año son los 199 años. Entonces, bueno, es un poco para que las escuelas vayamos pensando cómo reconocer y reivindicar a uno de nuestros próceres, ¿verdad? Próximo, quiere decir que para el año que viene se van a cumplir los 200 años. Entonces, bueno, eso requiere ya que la escuela vaya pensando cómo nuestros niños y niñas se reconocen y aprenden de la vida de uno de los personajes más correctos, más éticos, que así como Ezequiel Zamora, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de los valores, cuando trabajamos el tema de los valores, los maestros y las maestras, Ezequiel Zamora es un ejemplo de esos valores de rectitud.
Es un gran referente, sí, para la rectitud. Bien, vamos a ir a una pausa musical y al regreso estaremos comentando, entrevistando al profesor José Vicente Sierra, coordinador del Centro de Investigación Regional del Magisterio. Vamos a estar disertando sobre, profesor, ese Sistema Nacional de Investigación e Información Permanente del Magisterio. Escuchamos un tema musical y ya regresamos con conversatorio pedagógico. Bien, mi gente bella, de regreso con conversatorio pedagógico a través de Cultiva 98.3 FM. Bueno, profesor José Vicente Sierra, vamos a disertar para todos nuestros oyentes sobre el Sistema Nacional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio. Queremos hacerte la primera pregunta, profe, en este conversatorio pedagógico y que para que todos nuestros oyentes también ya conozcan el Sistema Nacional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio. ¿Qué es este sistema, profesor? Bueno, este sistema, primero me gustaría hablar también un poquito de la historia, ¿verdad? Porque la historia, sí. Este sistema es producto de la lucha del magisterio, un poco como venía diciendo. En tiempos de la Cuarta República, cuando los maestros, cuando las políticas neoliberales imperaban en nuestro país y los currículos y los programas eran diseñados fuera de nuestro país, el programa de formación, la formación docente en ese momento era una formación que consistía en la capacitación de maestros para que hicieran cumplir el currículum. Quiere decir que había una concepción instrumentalista de la formación del docente, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo había maestros que no compartían con esa lógica, porque creen evidentemente, como estamos nosotros firmemente convencidos, que el maestro es constructor del currículo, claro. El desarrollo del currículo, los currículos se contextualiza de acuerdo a cada una de las escuelas. Pero entonces, estos maestros iban haciendo reflexiones y dentro de los espacios, los métodos que estos maestros se encontraron, había una experiencia interesantísima que era la red de investigación Simón Rodríguez. Estoy hablando hace más de 25 años. Entonces, bueno, estos maestros empezaron a trabajar los temas de la sistematización de la experiencia, metodología latinoamericana, el IAP, que es una metodología latinoamericana. Y con estas metodologías, que eran metodologías transformadoras, empezaron a cuestionar estos modelos, ¿verdad? Que evidentemente era entonces era romper el paradigma, ¿verdad? En ese momento. Bueno, esto y otros elementos más que estos maestros cuestionaban entonces las políticas neoliberales, cómo se iba privatizando la educación en esos tiempos. Bueno, ese legado se recoge con la llegada del comandante Chávez en el 1998 y en 1999 se hace la constituyente educativa, que estoy seguro que muchos maestros recuerdan. En esa constituyente educativa aparece entonces este debate de los maestros, cómo era la concepción de la formación docente. Entonces, bueno, surge, queda en ese documento, era la escuela que tenemos y la escuela que queremos, para los que recuerdan esas mesas de trabajo que se hicieron a nivel nacional. Y bueno, en esa quedó entonces de una vez fijada esa concepción desde el magisterio venezolano como el maestro sujeto a su formación, el maestro sujeto a la transformación y como sujeto político para transformarse a sí mismo y transformar la educación. Entonces, bueno, en esa concepción, luego, pasado ya algunos años dentro de la revolución, en el 2009, en la Ley Orgánica de Educación queda la concepción de la formación permanente, ¿verdad? Como un espacio donde se supera, por ejemplo, la fragmentación del saber. ¿Por qué? Porque el maestro desarrolla un currículo integrado, una concepción donde se asume el docente como sujeto de investigación e información. Entonces, el docente investiga su práctica para mejorarla. Entonces, ahí hay una concepción transformadora también, única en Latinoamérica. Indudablemente. Entonces, todo esto termina entonces con la consulta consulta por la calidad educativa que se desarrolló en el 2014, donde nuevamente el pueblo venezolano afirma la importancia de la formación docente. Y de ahí se crea una de las líneas que sale de la consulta por la calidad educativa, es el Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano, que es un logro. Como te digo, la formación docente ya venía trabajándose como política pública, pero esto consolida el trabajo histórico de los maestros venezolanos y aragüeños. Claro.
Pero mire, profe, esa historia que estaba haciendo es muy interesante. Fíjate, cuando yo me gradué de docente, yo no conocí un currículo como tal. En la universidad no nos formaron quizás para conocer a fondo un currículo. No sabía qué currículo. Cuando llego a la institución, ¿qué me dan? ¿Te acuerdas aquellos programotas que le daban a uno grande? Eso era un programa. Ahí te decían por dónde tenías que irte y qué tenías que hacer. Pero es interesante. Las didácticas que tenías que hacer, Exactamente. ¿verdad? Cómo tenías que evaluar, todo estaba Absolutamente prescrito. todo. Estaba prescrito realmente. Y realmente como tú lo acabas de acotar, este Sistema Nacional de Investigación e Información Permanente del Magisterio es logro. Un Así logro mismo. que permite al docente a aterrizar, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo aterriza en ese sentido? Bueno, primero, bueno, ya un poco más adentro del sistema, ¿verdad? Claro. Tomando entonces estos legados, el Ajá. sistema tiene 5 módulos, ¿verdad? Está el módulo de la sistematización de la experiencia, que es el módulo central. ¿Por qué? Porque es el maestro este, escribiendo su práctica, ¿verdad? Y reflexionando sobre esa práctica, ¿verdad? Haciéndole una mirada crítica a esa práctica, con miras, por supuesto, de mejorar esa práctica. Pero ¿cuál es esa práctica, profesor? ¿Cuál es esa práctica del docente? Bueno, ahí hay varios elementos. Evidentemente todos fuimos formados, Ajá. ¿verdad? En universidades donde el planteamiento, ¿verdad? La concepción de un docente es distinta, ¿verdad? Entonces, como te digo, todavía obedecen lógicas de esa vieja escuela, donde es la escuela reproductora, ¿verdad? El docente da la misma clase todos los años, repite la misma clase sin tomar en cuenta la diferencia de los estudiantes. Cumple un programa prescrito donde de repente no sé, en Ocumare de la Costa o aquí en Linares de Alcántara no se toma en cuenta, por ejemplo, el baile de la yuca, que es una expresión tradicional de Linares de Alcántara. Y por el contrario se toman otros elementos, inclusive abstractos, que obedecía a otras costumbres, pues. Entonces, bueno, desde esa concepción que vienen nuestros maestros, que aún se siguen formando en esas universidades tradicionales, bueno, se encuentran con esta práctica de cuestionarla, ¿ves? Toda esa lógica que nos enseñaron en esas universidades, entonces es momento de cuestionarlo. Efectivamente estoy enseñando, ¿y qué estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Sirve lo que estoy enseñando? Entonces, bueno, cuando el maestro empieza a cuestionar sus prácticas, se encuentra de que no es así, de que hay elementos que solamente he sido por muchos años un repetidor de una clase que a nuestros chamos, y bueno, inclusive entendiendo en este momento actual, ¿verdad? Con las tecnologías, todo este tema, como el maestro tiene que estar vinculado a todo ese proceso que viven nuestros estudiantes, para ser un maestro que esté preparado en el momento histórico, en el contexto que vive su escuela, para, bueno, formar para la vida. Que bueno, ya hay una concepción, ¿verdad? La concepción de la escuela tradicional, ¿verdad? Ah, bueno, ellos acreditan un número de contenidos para llevar un Sí. título, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos formando ciudadanos y ciudadanos, republicanos, como lo decía Simón Rodríguez, que también entra en nuestra ley orgánica de educación. La concepción de Simón Rodríguez, republicanos útiles a su país, ¿verdad? Con conciencia colectiva, con trabajo solidario, que fortalezca y que esos ciudadanos que estamos formando nosotros sean los que ayuden a transformar también la sociedad o sus comunidades. ¿Cómo lo formamos, profesor? ¿Desde qué punto de vista didáctico cuando yo soy docente y tengo 40 estudiantes con diferentes características? eh, ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo hace el docente ya en este sentido para, para criticarse y permitir que aquellos 40 muchachos desde su condición social puedan ser formados críticamente? Bien. Bueno, primero que no hay tal la receta, Ajá. ¿verdad? Porque no es un elemento lineal. Disculpa. Hay concepciones, precisamente cuando el maestro inicia la investigación de su práctica, ¿verdad? Que de lo que he enseñado, bueno, efectivamente aprendieron nuestros estudiantes qué didácticas desarrollo, eso es clave en esto, y porque entonces a veces la didáctica es, bueno, examen, Ajá. ¿verdad? Cuestionario, examen, ¿verdad? Digamos que es la más tradicional y la más terrible, porque eso no ni siquiera valida el hecho de que los estudiantes aprendieron o no ese contenido. Entonces es cómo
Inclusive, usemos ejemplo el momento de la coyuntura, ¿verdad? Bueno, efectivamente hay una situación alimentaria a nivel mundial que también afecta a nuestro país, producto también de la crisis que hay del petróleo, que sería otro tema que hay que estudiar con nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo es esto del tema del petróleo? ¿Por qué la baja del petróleo afecta la economía de nuestro país? ¿Ves? Entonces la pedagogía de la pregunta es uno de la pedagogía de la curiosidad. Y bueno, entonces el tema sería cómo rescatar, ¿verdad? Nuestro tipo de alimentación tradicional, ¿verdad? Ante lo que se nos presenta ahorita. La escasez de algunos productos que no necesariamente son los primordiales o los que son sanos para nuestra salud. Por hacerte un ejemplo, la cantidad de carbohidratos procesados, ¿verdad? Carbohidratos refinados, eso sería un tema de química, Claro. ¿verdad? ¿Qué es un carbohidrato refinado y por qué eso afecta a mi salud? Entonces, bueno, después que comprendo eso, como de repente, en el caso de muy famoso en Linares Alcántara, la yuca de coropo, ¿qué tan saludable es la yuca de coropo al lado de una pasta de 1 kilo de pasta? ¿No? Entonces, eso son cosas que el maestro en este momento debe, porque debemos cambiar, digamos, repensando nuestros hábitos alimenticios en esta coyuntura, sea de la posición política que sea, pero es una realidad que nos atañe a todos y todos como pueblo tenemos que resolver. Y el pueblo ha resuelto. Inclusive podríamos escuchar a nuestros estudiantes, que ahí es la perspectiva entonces de diálogo de saberes, sería otra didáctica, ¿verdad? ¿Qué pensaré? Claro. ¿Cómo nuestros estudiantes en sus casas, sus papás y sus mamás están resolviendo, ¿verdad? Esta situación? Por ejemplo, elaboración de jabones. Hay gente que tradicionalmente sabe cómo elaborar jabones con el aceite residual que bueno, desechamos, que la mayoría echamos por los fregaderos de nuestra casa. Y que normalmente eso permitiría un ahorro familiar, ¿no? Entonces, bueno, es cómo ir pensando esto, cómo procesar alimentos, ¿verdad? Que nos duren mucho más. Por ejemplo, una pasta de tomate, hacer puré de tomate es una cosa muy sencilla de hacer, pero nosotros estuvimos históricamente acostumbrados a hacerla desde Pero- allá. Entonces, bueno, regreso al tema porque es ese maestro con esos estudiantes en esta realidad, Ajá. ¿verdad? Bueno, entonces hay que vincular todas nuestras materias a la situación que tenemos en este momento y cómo la escuela entonces se pone al servicio, ¿verdad? Al servicio de su nación, al servicio de lo que necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero hay donde un profesor de matemática, de sociales, te dice, pero ¿cómo vinculo eso a mi contenido? A mi contenido, de mi currículo, de lo que yo aprendí, ¿cómo lo vinculo? Y eso es lo que escuchas tú siempre cuando uno se reúne con los docentes, a todas estas cosas. ¿Cómo vincula eso? ¿Cómo le enseño yo al muchacho el teorema de Pitágoras a través de eso, de una pasta de tomate? Bueno. De crear pasta de tomate, de agarrar la yuca y hacer harina de yuca y sustituir la arepa. Me cambió el tema porque ahora vamos trabajando con currículo, pero encantado, ¿no? Porque entonces la concepción de currículo, la pregunta, Ajá. entonces, pero es al revés, Johnny. Es cómo, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos la pedagogía de Simón Rodríguez, ¿verdad? Simón Rodríguez decía que, bueno, un estudiante tiene que aprender las cinco elementos fundamentales para la vida, Ajá. que era alimentarse, vestirse, asearse, mantener una salud y recrearse, ¿verdad? Sí. Digamos, son las concepciones para un ciudadano integral. Sí, sí. Entonces, desde ahí, ¿qué actividades o qué saberes hay en este municipio que permita al docente luego integrar el contenido? Ok. Para mí mi planteamiento es desde mi concepción pedagógica, ¿verdad? Desde el desarrollo curricular, es desde un saber que comparto tanto el profesor como con sus estudiantes, compartiendo un saber, pueda efectivamente concretar, y yo fácilmente te lo explico. Por ejemplo, la elaboración de la cachapa, que es una que recuerdo muy bien. Tú elaborando cachapa puedes explicar soluto y solvente, Claro. pero no es que necesito explicar soluto y solvente de los extractos, sino cómo aprendemos a hacer cachapa con nuestros estudiantes, ¿verdad? Que eso le permite, ¿verdad? Uno, rescatar nuestras tradiciones. Dos, poder, bueno, ahorita en este momento alimentarse con una harina de maíz de jojoto sin usar las harinas de maíz precocido. Por ejemplo, que ¿ves? son refinadas. Ajá, que son refinadas. Y adicionalmente a eso, puedo explicar soluto y solvente, porque inclusive puedo explicar otros procesos químicos dentro de la elaboración de la cachapa, por ejemplo.
Entonces es como vamos repensando y con el cambio curricular de media que tiene planteado el Ministerio para este año, que invito a los docentes a ir iniciando esa lectura, ¿verdad? Un poquito extenso, pero es importantísimo la lectura de este cambio porque va hacia donde lo que tú me dices. Claro. Entonces, el tema generador, que podría ser elaboración de la cachapa, y desde ahí voy vinculando los contenidos. O sea, yo en ese proceso tengo que, ahí es donde entra el docente investigador, ¿ves? Ahí voy detectando cuáles son los contenidos que voy concretando cuando estoy con mi chamo, primero desarrollando, haciendo la cachapa, primero que todo porque es el aprender haciendo, ¿verdad? Simón Rodríguez nuevamente. Claro. Hacemos la cachapa y después de hacer la cachapa, cuáles son los procesos químicos, ¿verdad? Cuáles son los procesos físicos, cuáles son los procesos biológicos. Bueno, imagínate, podrías explicar en los procesos biológicos cómo se siembra el maíz, cómo se procesa, ¿verdad? El proceso de fotosíntesis de la hoja de maíz, cómo se, o sea, todo ese proceso. Y ahí entra en biología. Y te puedo decir todos los cantos de maíz que hay, ¿verdad? Las canciones a las cuales se le dedica. Somos el pueblo del maíz, ¿verdad? Entonces, cómo esas canciones, o si no hay, las cantamos. Bueno, vamos a escribir una canción sobre, o un poema sobre el maíz, o sobre la cachapa, ¿verdad? Que bueno, aquí bastante Linares y bastante cachapa, ¿verdad? Bastante cachapa. Y entonces, desde ese desarrollo, ¿verdad? Se genera un aprendizaje significativo. Claro. Es el centro de la educación que estamos hablando, ¿verdad? Entonces el muchacho no solamente aprendió a hacer una cachapa, todo eso, sino aprendió toda la química que hay en la elaboración de una cachapa. Así es, bro. Es interesante realmente. Vamos con otro corte musical y ya regresamos con mucho más de conversatorio pedagógico. ¿Cómo está usted? Anótame el teléfono para que me dé el nombre para que me dé la bienvenida a la profe. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Tú conoces a ese profesor? ¿Se conoce? Sí, claro, sí, profe. ¿Qué tal? Bien, mi amor. ¿Y eso? ¿Que la arrancaste?